Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Se da cuenta que siempre que abrimos el programa lo estamos abriendo con una sonrisa para ustedes? Es verdad, es verdad. Bueno eso. Así es. Hace bien. Hace bien. Yo siempre digo que las cosas son más fáciles y mejor con una sonrisa. A veces me ven en el sanatorio, en el hospital y siempre me sale sonreír. Y creo que todo es mejor, facilita mucho las cosas. Si uno se encuentra a veces uno con gente que del otro lado es hostil, pero ante una sonrisa es difícil que sea hostil. Sí. Igual hay gente que es hostil, ¿no? Uno se encuentra con gente hostil en todos lados. Y así después terminan siendo hipertensos, problemas cardiovasculares, Ahora, diabéticos. hablando de gente que se la ve bien, a usted la veo muy bien. ¿Qué ha Gracias. hecho? ¿Qué ha hecho? Cuénteme, ¿cuál es el secreto, la fórmula? Estoy haciendo electrofitness, le tengo que preguntar bien sobre eso, eso, ya se lo voy a contar. Te ponen muchos electrodos mientras haces gimnasia. Ah, mirá vos. Y creo que está bueno. Pero estaba pensando en hacer CrossFit a esta edad. Mirá, interesantísimo lo que vos decís porque justamente otro día me encuentro con un médico amigo en el sanatorio Finoquieto y me dice que el cuñado de él que vive en Miami, el cuñado y la cuñada, hacía mucho deporte. Entonces empezaron a hacer CrossFit. El hombre se levanta a la mañana temprano para ir a trabajar, ¡pum!, cae desplomado en el baño. La mujer llama a emergencias, lo viene a buscar, lo lleva al sanatorio y lo internan una semana. ¿Qué pasó? Bueno, una de las complicaciones que puede tener este tipo de ejercicios intensos, donde es una práctica que habitualmente se hace para los militares, los policías, los bomberos. Es una práctica militar. Lo que puede ocasionar es la rhabdomiólisis. Significa esto que se rompe el músculo, se rompen los músculos y al romperse el músculo se libera una sustancia que se llama mioglobina y eso afecta a los filtros que tenemos en el riñón, que se llaman glomérulos, y provoca insuficiencia renal aguda, que a veces se soluciona hidratando al paciente, internándolo, y a veces es complejo. Inclusive puede llevar al paciente a la insuficiencia renal crónica, o sea que esto quiere decir, para que se entienda, que los riñones deja de funcionar y la persona debe estar en diálisis de manera permanente a la espera de un trasplante renal. No es sencillo esto, las personas deben hacer práctica permanente de deportes, menos intenso, y tengamos presente que esto es una práctica severa. Ahora, hay un tema que creo que tiene que ver con el lugar donde lo haces. O sea, normalmente es un gimnasio. Entonces me imagino que el gimnasio debería tener la responsabilidad de qué tipo de chequeo habría que hacer, cardíaco o ver cuán entrenada está una persona. Claro, no solo eso, porque aquí estamos hablando de músculos. No solamente la historia clínica, el interrogatorio, el electrocardiograma, ecoestrés, pruebas de esfuerzo, no es suficiente. A veces una persona entrenada inclusive puede generar algún deterioro muscular importante y esto se visualiza a veces cuando la persona se siente dolorida, que a veces dice, me duelen los músculos, pero en realidad lo que tuvo es una rhabdomiolisis, una ruptura muscular. O cuando va al baño a hacer pis se encuentra que la orina está un poco más oscura, un poco color más rosado, un poco más roja. Que no es hematuria, porque no son glóbulos rojos, es mioglobina, es una proteína, es mioglobina. Entonces se hace un estudio de sangre que se mide una enzima que también se mide cuando hay un infarto, porque hay daño muscular, que se llama CPK. Claro. Se mide eso y cuando supera 5 veces el valor máximo permitido, significa que esa persona ha hecho una rhabdomiolisis, una ruptura muscular. O sea que, ojito, cuidado porque hay muchísima gente que está haciendo, y me imagino que para gente, obviamente de mi edad, no estamos 64. Entrenados, Silvia, no estamos entrenados. O sea, es para gente entrenada, muy entrenada. No, obviamente, no estamos entrenados, gente que se ha entrenado mucho tiempo. Una persona no puede directamente o de manera muy rápida entrar en este tipo de prácticas deportivas. Además, convengamos, hay un montón de otros tipos de gimnasia para hacer de acuerdo al entrenamiento que uno tiene, a la edad que uno tiene, a cómo se encuentran sus músculos, sus articulaciones, etcétera, etcétera. Para hacer deporte y para hacer ejercicios hay un momento de la vida. Por eso es tan importante tener a alguien que sepa al lado de uno, un buen profesor de gimnasia que sepa tomar todos los recaudos. Yo siempre comparo esto con los autos. Digo, uno andaría con el auto con las revoluciones al rojo, no, algo va a pasar, seguramente algo va a pasar. Quizás no, pero lo más probable es que haya un recalentamiento de metales. Puede tener buen auto. Claro, sí. Y podría pasar este tipo de situaciones. Bueno, vamos a los temas de hoy. Silvita, vos sabés que hace muy pocos días fue el Día Mundial de Enfermedades Poco Frecuentes. El 28. Es una de aquellas que nos va a contar el doctor Amartino, que se encuentra acá, que es el jefe de neurología del Hospital Universitario Austral. ¿Qué son enfermedades poco frecuentes? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas personas en Argentina están afectadas por esas enfermedades? Es difícil diagnosticar, pierden mucho tiempo los pacientes. Todas estas cosas, estas preguntas que quizás
Hay personas que están deambulando en este momento es por consultorio. enorme el tiempo que pierde la gente 4 con una años, enfermedad 5 años. que no tienen diagnóstico y no tienen diagnóstico y no tienen diagnóstico. Afortunadamente se trabaja mucho desde FADEPOF Sí. en dar conciencia, ¿no? Y bueno, y faltan algunas definiciones por parte del Ministerio de Salud en la Argentina. Absolutamente. Vamos a hablar con la doctora Martino acerca de esto. Y después, en el segundo bloque, vamos a estar con la doctora Barañao, Inés Barañao, que nos va a contar acerca de lo que es la endometriosis. Investigadora, es una persona sumamente destacada. Un problema que quizás también muchas mujeres no saben que lo tienen y la pasan realmente Yo tengo mis sobrinas muy las mal. 3. Muy mal. ¿Te Bien. parece? Vayamos a una pequeña tanda y volvemos con la doctora Martino. Me parece no se vaya. muy bien. No se vaya, no se vaya. Seguimos acá. Cienza Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Cienza Argentina, la salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. A veces llegan los pacientes al consultorio con una bolsa gigante llena de estudios, radiografías, ecografías, análisis. Se lo tira delante del médico y dice, mire, hace 4 años que estoy viendo médicos y no sé qué es lo que tengo. Estamos acá con el doctor Martino, que nos va a contar acerca de enfermedades poco frecuentes, o enfermedades que le hace la pregunta Silvia, son enfermedades raras o poco frecuentes, y qué se clasifica, qué significado, qué definición tiene enfermedades poco frecuentes, y cuál es la problemática de estos pacientes, y cuántos pacientes consideramos que puede haber en Argentina con enfermedades poco frecuentes. Gracias, Hernán, por haber venido. Un placer tenerte acá como siempre. Sí, déjame hacer, porque uno antes las llamaba enfermedades raras, y de pronto un día dijeron, no, se dice enfermedades poco frecuentes. Correcto. Se dice enfermedades poco frecuentes porque el término raro tiene una connotación un poco negativa. La enfermedad en sí lo único que la define es la baja incidencia, claro, que aparece poco en la población. ¿Son como cuántas? Son más de 7.000. Hay un registro, Eurordis, una ONG europea, tiene casi 8.000 enfermedades poco frecuentes, que las define la incidencia de 1 en 2.000 personas o menos en la población. O sea, toda enfermedad que se da en menos de 5 cada 10.000 personas se define como enfermedad poco frecuente. Okay. La mayoría son genéticas, pero también hay enfermedades oncológicas, inmunológicas, de este tipo, y afectan todo tipo de órganos, ¿no? Hay enfermedades que ven los oftalmólogos, que vemos los neurólogos. Yo soy neurólogo infantil, me dedico a los errores innatos del metabolismo, que de por sí son todas enfermedades poco frecuentes. Las enfermedades congénitas que afectan. Son errores innatos de metabolismo. Claro. Conocemos las que se descartan en el nacimiento con la prueba del talón del bebé, el screening neonatal, pero que solo descartamos 6. Hay 500 de esas enfermedades. Algunas muy frecuentes, las más frecuentes llegan a 1 en 8.000 recién nacidos, pero hay otras de 1 en 1.000.000. Pero como decía un profesor en la facultad, la estadística para el paciente particular es relativa, porque al que le toca es el 100%. Me decía que había una enfermedad que había un solo paciente, que cuando se muriera ese paciente
teóricamente esa enfermedad desaparecería. Bueno, También tenía un nombre... Claro. No, hay varias que solo se han descrito en una ocasión, determinado déficit enzimático, que uno conoce que esa enzima existe en el organismo y su deficiencia, su mutación génica es una realidad. Apareció un paciente, después no apareció ninguno más, o no fue reportado, o está Ahora, ahí es muy dando difícil vueltas. llegar al diagnóstico. Claro, es lo que decía yo al principio, ¿no? Que muchas veces la gente deambula por consultorios y pierde el tiempo porque, como yo digo, en medicina quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces Correcto. vos tenés al paciente ante tuyo y si no sabes qué es lo que tiene, ¿qué le vas a decir? Esa es la historia de lo que tienen en común los enfermos que sufren de una patología poco frecuente, es justamente esto, la odisea diagnóstica, el pasar demasiado tiempo buscando el diagnóstico correcto. Hace poco más de 5 años en Europa se hizo una encuesta a 18.000 pacientes de distintas asociaciones con una determinada pregunta muy simple: ¿cuánto tiempo pasó entre el primer síntoma de lo que le pasó y el diagnóstico? Y el 25% de esos 18.000 habían tardado entre 5 y 30 años en llegar al diagnóstico. Pero si en psoriasis tenés 2 años. Claro. En una enfermedad como psoriasis tenés Tan 2 visible y años. tan conocida. Exactamente. Tan visible y tan conocida. Una enfermedad genética, imagino que algunos países no se llega a diagnosticar nunca. Quizá la persona fallezca, depende de la enfermedad que tenga, o muy joven o muy grande, pero sin diagnóstico en su vida. Ocurre. Ahora, cuando una persona no tiene diagnóstico, ¿qué pasa con esa persona? ¿Cómo Bueno, llega? Porque vos buscas un diagnóstico para llegar a un tratamiento. Por lo general no es que no tengan diagnóstico, sino que tienen un diagnóstico errado. Ok. Le ponen el diagnóstico de Claro. la patología prevalente más parecida, pero con una forma atípica. Y después ven que la evolución es otra cosa, que suma otros síntomas, hasta que se dan cuenta que no se trataba de eso. Por ejemplo, o sea, detrás de cada síntoma común hay una posible enfermedad poco frecuente. Hoy sabemos tanto de biología. Los avances de la genética, de la biología celular, han sido tan impresionantes en las últimas décadas que entendimos que las enfermedades que antes llamábamos de determinada manera, que englobaban un montón de síntomas, en realidad son varias enfermedades diferentes. Claro. Te escuchaba en la apertura, Guillermo, hablando de algo muy interesante, que es el fenómeno de la rhabdomiólisis, que es daño muscular después del ejercicio. Yo, ante una rhabdomiólisis, enseguida ya tengo en mente 5 enfermedades poco frecuentes Claro. que tienen tratamiento específico, como la CPT2, carnitil palmitoil transferasa deficiencia, que es un problema en la beta oxidación de los ácidos grasos. Darle un poco de carnitina, evitar el ayuno, eso le cambia la vida a ese paciente, que puede ser otra crisis y queda con insuficiencia renal. Si no. O sea, mira. Qué increíble, ¿no? Qué importante es llegar a saber. La investigación de este tipo de enfermedades es un tema que preocupante, porque uno piensa en la industria farmacéutica y pensar en generar un producto para 100 personas en el mundo, digamos, no sé si a la industria le interesa El negocio. investigar, claro, para 10 pacientes. Diste ahí en el clavo. El problema de las enfermedades huérfanas o poco frecuentes está relacionado con el problema de las drogas huérfanas. Claro, no hay interés en desarrollar nuevos tratamientos porque, por supuesto, Claro, es para muy poca gente. es para muy poca gente. Entonces, tampoco eso genera interés en las autoridades sanitarias. Hay varios factores que hacen a la invisibilidad de estos trastornos. Porque convengamos que desarrollar una droga o un tratamiento es carísimo. Es muy caro. Es muy caro. O sea, después, pienso yo que no es por el hecho de ser inhumano, sino por el hecho de que desarrollar y después no se puede pagar. Y no solo es caro, sino que para estas enfermedades es difícil. Porque ustedes saben, para probar un nuevo tratamiento, para desarrollar una droga, uno necesita un número de pacientes para saber si esto es seguro y si es efectivo. ¿Y cómo vamos a conseguir un suficiente número de pacientes de patología que hay 10 en el mundo? O sea, no es lo mismo desarrollar un fármaco para la hipertensión o para el colesterol alto, el etcétera, asma. etcétera. Para ir redondeando el tema, me gustaría, porque seguramente hay gente que está viendo en este momento y dirá, yo estoy hace 10 años dando vueltas y no sé qué es lo que tengo. ¿Qué consejo le darías a la persona que ha pasado por muchos consultorios y no tiene diagnóstico todavía? ¿Qué consejo le darías? ¿Dónde ir? ¿Qué hacer? Es fundamental que confíen en un equipo médico y si nadie le da en la tecla, quizás tienen que ir a centros de mayor complejidad, buscar hospitales, centros académicos donde sepan que
si el problema es, no sé, dermatológico, hematológico, neurológico, que tenga un buen servicio, que no se den por vencidos. Hay siempre nuevas oportunidades. Estamos viviendo una era de la genómica, donde con un solo test de sangre yo hoy puedo saber todos los genes mutados de un individuo, ¿no? Algo que solo hace 15 años el ser humano descubrió, que es el proyecto Genoma Humano, hoy está al alcance del paciente. Sí, leía la vez pasada, escuchaba, mejor dicho, Es una fascinante, tenemos que hacer disertación. una nota sobre Sí, es eso. una disertación en la Universidad Singularity University, que está financiada por Google y la NASA, y hablaba acerca de estos temas, de lo que va a costar el estudio de tu genoma. Sí. En poco tiempo va a estar costando $10 por Claro, persona. ese es el problema, que era carísimo. No, en poco tiempo está costando Pero en eso. poco tiempo va a ser. Y también lo que me gustaría que nos digas como una idea que vos estás en este tema, ¿cuánto va a faltar para que se reparen estos temas genéticos, para que las personas puedan vivir normalmente? Ya estamos Porque se van a reparar. en los umbrales de la terapia génica. De hecho, no sé si corresponde que yo lo diga, pero participo, por ejemplo, con gente de Boston en un estudio clínico de reparación génica en chicos que tienen adrenoleucodistrofia, donde lo que hacen es autotrasplantarlos con sus propias células modificadas con el gen que le falta. Usamos un vector viral, que es un virus parecido al del HIV, pero que no enferma, que no contagia, y se le coloca el gen que falta en esa enfermedad, que es una proteína. Fantástico. Y se le vuelve a poner las células con... Qué y esto bárbaro. están dando, ya hay 2 niños argentinos que están Hubo beneficiándose casos, de sí, esto. sí, en Argentina. Que Y para otras enfermedades genéticas se vienen las terapias génicas. Bueno, mira, te comprometo para otra vez hablar de este tema Sí, que es sí, apasionante, apasionante. apasionante. Te agradecemos muchísimo, Hernán. Me encanta que hablamos, porque eso está siempre ahí Sí. en la cima de la montaña, el ¿no? top. Mirando todo desde arriba. Así que gracias Un por placer, todo. gracias por la invitación. Pequeña Muchas tanda, enseguida gracias. volvemos con el tema endometriosis. La doctora Inés Barañao, que es bióloga, nos va a contar acerca de esta patología que afecta a muchas mujeres. No se lo pierdan. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Un problema que afecta a muchas mujeres, quizás muchas no lo sepan, se trata de la endometriosis. Estamos aquí con la doctora bióloga Inés Barañao, que nos va a contar acerca de esta patología. Es un currículum muy extenso. Te agradezco Yo necesito preguntar, ¿es la hermana de Lina? Sí. Ah, ¿vos te imaginás que deben ser las cenas en su casa? Es interesante eso, ¿no? Está bueno. ¿No hablan eso. ¿no hablan de ciencia? Un poco, nos dedicamos también a la música, nos gusta mucho la música. Pues así yo que- cuando estaba estudiando medicina conocí una familia donde el papá era médico y los 4 hijos estudiaban medicina. Entonces el padre ponía sobre la mesa casos clínicos a debatir entre los hijos, a ver qué haría cada uno de Ellas no, ellos. ellos hablan de música. Sí. Me da un placer que estés con Bueno, nosotros. Gracias, bueno, gracias por venir. Contanos un poquito para que la gente comprenda que Sí, se trata enganchando de con la el tema endometriosis. anterior de las enfermedades poco frecuentes, la endometriosis es una enfermedad muy frecuente, aunque está Yo subdiagnosticada. tengo 4 casos alrededor mío muy cercanos. Muy Y cercanos. sin embargo sigue siendo una enfermedad que está subdiagnosticada y que pasan entre 7 a 12 años para que la Sí. paciente acuda a la consulta y que recién ahí sea diagnosticada y tratada, cosa que se podría evitar, y por eso nuestra función más que nada es tratar de difundir y hacer conocer esta enfermedad que se conoce desde la antigüedad. Hay Sí. papiros egipcios que la describen exactamente. Hay, ¿Qué es exactamente? la endometriosis es cuando el tejido que recubre el útero, que es el endometrio,
crece por fuera del útero. Generalmente se supone que es a través de una menstruación retrógrada, o sea que en cada menstruación un poquito del flujo menstrual vuelve hacia atrás a través de las trompas de falopio y se ubica generalmente en la cavidad abdominal. Vale decir que cuando llega el periodo menstrual, ese tejido que está ectópico, o sea, fuera del útero, crece y sangra. Sangra, pero no tiene por dónde ser evacuado. Entonces, y entonces sigue creciendo, forma focos endometriósicos, que son focos inflamatorios, que responden a los estrógenos y a las hormonas sexuales, igual que el tejido del útero, y que no tienen por dónde ser evacuados. Entonces eso empieza a crecer, forma después adherencias y produce dolores intensísimos en las mujeres, que no solo son dolores perimenstruales, a veces son durante todo el ciclo, dolores también durante las relaciones sexuales, dolores durante la micción. Realmente tienen una vida social muy limitada porque no saben en qué momento pueden llegar a tener la menstruación. Las menstruaciones son muy abundantes, son muy dolorosas. Me estás hablando de una pesadilla para una pesadilla, una mujer. Que no solo eso, se ha calculado las pérdidas económicas que produce esta enfermedad, porque produce ausentismo no solo escolar, sino laboral. Se calcula que las pérdidas económicas, por ejemplo en Estados Unidos se ha hecho un cálculo que alrededor de 81.000 millones de dólares por año por las pérdidas laborales, mientras que lo que se dedica al tratamiento y a la investigación, y que decir, en endometriosis es menos de la tercera parte. ¿Cómo se trata? ¿Qué hay que hacer? Me gustaría, me gustaría antes del tratamiento decir, ¿cómo diagnosticás? Porque me decía que no hay diagnóstico. Te voy a decir, ¿cómo sabés si tenés...? Bueno, uno puede sospechar en base a estos síntomas de dolores intensos. Las menstruaciones muy dolorosas no son normales, esto hay que recalcarlo. Ese es un punto, ¿no? Ese es un punto, porque a veces la mujer dice, es lo que me tocó. Y no solo la mujer, muchos médicos le dicen, no, sos muy nerviosa, cuando tengas un hijo se te va a pasar, y dejan pasar estos síntomas durante años, y por ahí cuando se diagnostica ya los focos endometriósicos ya abarcan casi toda la cavidad abdominal. O sea, ese es un primer síntoma, que las menstruaciones dolorosas no son normales, muy dolorosas, digamos. A veces las chicas se desmayan por la calle o no pueden salir durante una semana. Se diagnostica así en forma certera a través de una laparoscopía y mandando a evaluar el tejido que se extrae, a ver si... O sea, tenés que llevar al paciente a quirófano, meterle 2 tubitos, mirarlo con una cámara. Pero se puede sospechar, y el tratamiento más habitual es un tratamiento hormonal, generalmente con anticonceptivos orales. Lo que se trata es de bajar los niveles de estrógeno al mínimo para que este tejido no siga creciendo. O sea, es una patología que va desde que la mujer empieza a menstruar hasta la menopausia. Puede aparecer en cualquier momento, sí. Incluso hay casos de focos que quedan posmenopáusicos, pero son más raros. ¿Y qué pasa con el embarazo? El embarazo se mejora, si es que se logra embarazo. Ahí va mi pregunta. O sea, no siempre... ¿Hay más dificultad para quedarse embarazada? O sea, dentro de las pacientes infértiles, entre un 50 a un 60% lo son porque tienen endometriosis. Altísimos. Y dentro de las pacientes que tienen endometriosis, el porcentaje aumenta de un 70 a un 80%. Claro. Pero no siempre no siempre la endometriosis causa infertilidad, y además, tratándose, yendo un tratamiento quirúrgico y después un tratamiento hormonal durante un tiempo, puede lograrse embarazos naturales en la mayoría de los casos. ¿Esta patología se cura o se puede atenuar? Se puede atenuar, es una enfermedad crónica, porque mientras la mujer siga menstruando, esto puede repetir. O sea, ¿se va con la menopausia? Se va con la menopausia. Si una mujer tuviese pocos focos endometriósicos, 2 o 3 focos, y uno por la laparoscopía lo puede visualizar. Puede controlarse, pero existe el riesgo de que se produzca una nueva... ¿Y cuál es el grado de respuesta a las hormonas? Bueno, eso va a depender de cada paciente, por eso los tratamientos pueden ir de simples anticonceptivos orales a análogos de las hormonas GnRH, para evitar toda la producción hormonal, digamos. Son tratamientos mucho más
cruentos y mucho más, que produce una menopausia súbita, digamos, con las consecuencias de las menopausias y todas las características de la menopausia, como son sofocones, hirsutismo y demás, que muchas veces las pacientes dicen es peor el remedio que la enfermedad. Por eso nosotros en nuestro laboratorio, en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, que estudiamos esta enfermedad hace más de 25 años, en los últimos años nos hemos enfocado particularmente a tratar de buscar tratamientos alternativos en base a productos naturales, que como es el resveratrol, como es el EGCG, que es el compuesto activo del té verde. Estamos estudiando también compuestos derivados de otros frutos rojos, del romero, de hierbas que se usan en la medicina tradicional china, para que puedan acceder a esto de una manera mucho más económica, que son tratamientos que en general no tienen contraindicaciones, que pueden usarse durante un periodo prolongado y que además permitirían la fertilidad, porque los tratamientos hormonales son efectivos realmente, pero mientras la mujer está en tratamiento no puede quedar embarazada. ¿Pero estos tratamientos alternativos tienen evidencia científica o son solamente empíricos? No, bueno, nosotros nos basamos en estos compuestos que sabemos que son, bueno, por lo pronto antiestrogénicos, antiangiogénicos, porque estos focos, al no tener irrigación sanguínea, desaparecen. Son antiinflamatorios y hemos hecho estudios in vitro y en nuestro modelo in vivo con resultados fabulosos. Te agradecemos mucho, Inés, la presencia. Gracias, Silvita. Quería pasar un aviso, que el día 23 de marzo hacemos una jornada abierta a la sociedad para contar todas nuestras investigaciones en el Instituto de Biología y Medicina Experimental. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Silvita. Gracias, Doc. La veo muy bien. Muchas gracias. Chao, nos vemos el jueves que viene. 7 de la tarde.